Bienvenidos a la escuela en casa. En la clase de hoy vamos a ver potencias de base entera y exponente natural. Primero de todo, tenemos que saber qué es una potencia. Una potencia es un producto, una multiplicación, de factores iguales, es decir, es una multiplicación donde un número se multiplica por sí mismo un número de veces. Por ejemplo, tenemos aquí el menos 2 por el menos 2. Tenemos el mismo número multiplicándose a sí mismo, en este caso, 2 veces. Si queremos expresar esto en forma de potencia, lo expresaríamos así. Pondríamos el número menos 2, en este caso entre paréntesis porque hay también un menos, y luego el número de veces que se repite este número lo ponemos aquí. Es un número más pequeñito arriba a la derecha de ese número. Otro ejemplo sería 3 por 3 por 3 por 3. Entonces aquí vemos que hay el mismo número que se repite por sí mismo varias veces, en este caso 4 veces. Entonces ponemos el número que se repite primero, que sería el 3, aquí, y luego un número más pequeñito arriba que nos va a indicar el número de veces que este número se está repitiendo. ¿Veis? En este caso el número 3 se multiplica por sí mismo 4 veces. Bueno, pues esto es una potencia. Un número elevado a otro número, se dice así. Se eleva este número, se eleva a este número. Entonces, las potencias que vamos a ver nosotros son potencias de base entera, que quiere decir que la base, que es este número de aquí, este número se llama base, van a ser solamente números enteros, y el exponente va a ser un número natural. Luego más adelante en otras lecciones ya iremos viendo otro tipo de potencias, pero en esta clase solamente vamos a ver las potencias de base entera y exponente natural. En este caso tenemos menos 2 elevado a 4, menos 2 base, 4 el exponente, y esto viene a ser menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Es decir, el menos 2 lo multiplicamos por sí mismo 4 veces. Y después tenemos que hacer las multiplicaciones. Como veis, tenemos que multiplicar primero el menos, menos por menos por menos por menos, 4 veces. Menos por menos más por menos menos, menos por menos más. El signo sería positivo y luego multiplicaríamos 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. En la potencia menos 2 elevado a 4, el factor que se repite, en este caso menos 2, se llama base. Eso ya lo habíamos visto, y el número de veces que se repite, que en este caso es este 4 de aquí, se le llama exponente. Las potencias que tienen como exponente el 2 se llaman también cuadrados, y a las que tienen como exponente al 3 se llaman también cubos. Aquí tenemos menos 2 elevado a 2, y eso se puede leer como menos 2 elevado al cuadrado o también menos 2 al cuadrado. También podéis decir menos 2 elevado a 2, eso como prefiráis. Y menos 2 elevado a 3, como esto es el exponente es un 3, también se pueden llamar cubos. Menos 2 elevado al cubo o menos 2 al cubo. Vamos a ver una nota muy importante ahora que tiene que ver con los signos. No es lo mismo hacer menos 2 al cuadrado que menos 2 al cuadrado. Y la diferencia que hay entre este menos 2 al cuadrado y este menos 2 al cuadrado es el paréntesis. Dentro de este paréntesis estamos incluyendo al signo también, y esto quiere decir que todo lo que hay dentro del paréntesis tenemos que elevarlo al cuadrado, tenemos que aplicarle la potencia, multiplicarse por sí mismo, en este caso 2 veces. En el caso de este menos 2 al cuadrado sin el paréntesis, significa que solamente estamos elevando al cuadrado el número 2, pero no el signo, y esto es muy importante porque el resultado va a ser diferente. Cuando hacemos menos 2 con el paréntesis al cuadrado, estamos elevando al cuadrado
el signo negativo de la base, este signo. Y aquí el resultado sería positivo, sería un 4 positivo, porque menos habría que elevarlo al cuadrado, habría que hacer menos por menos y nos daría más. En este caso estamos hablando de una potencia de base negativa. Esta es una potencia, recordad que el número grande es la base y en este caso esta base es negativa. Cuando hacemos menos 2 al cuadrado, el signo no lo estamos elevando al cuadrado, por lo que el resultado va a ser siempre negativo, no le va a afectar para nada la potencia, ya que el signo no se ve afectado por la potencia. En este caso el resultado sería menos 4. Aquí en menos lo dejaríamos como está, porque no está incluido dentro de la potencia y solamente habría que elevar a 2 al cuadrado este 2 grande. En este caso estamos hablando de una potencia de base positiva. Aunque aquí hay un menos, la potencia, que es esta, es de base positiva. La base, lo que se está elevando a este exponente, es positivo, porque el menos no lo está englobando la potencia. Para ello necesitaríamos este paréntesis, que aquí no lo tenemos. Recuerda que la base es lo que se multiplica las veces que indica el exponente. Y en este caso la base es 2. Aquí la base es 2 y no menos 2 como era aquí. Las potencias que tengan exponente 0 siempre van a dar como resultado 1. Cuando veáis cualquier número elevado a 0, siempre nos va a dar 1 y da igual el signo que lleven. Por ejemplo, 2 elevado a 0 es 1, menos 3 elevado a 0 es 1, 4 elevado a 0 es 1, menos 2500 elevado a 0 es 1, siempre nos va a dar 1. Cualquier número elevado a 0 siempre va a dar como resultado 1. Las potencias que tengan como exponente 1 van a dar como resultado el mismo número, independientemente del signo que tengan también. ¿Veis? Cualquier número A es cualquier número elevado a 1, siempre nos va a dar ese número. Por ejemplo, 2 elevado a 1 va a ser 2, menos 3 elevado a 1 va a ser menos 3, 4 elevado a 1 va a ser 4, menos 2500 elevado a 1 va a ser menos 2500. Vamos a ver ahora el signo de la potencia. Cuando la base es un número entero positivo o natural, el resultado de la potencia va a ser un número entero positivo o natural. Cuando la base es un número entero negativo, el signo de la potencia va a depender de si el exponente es par o impar. Si el exponente es par, la potencia va a ser positiva. Y si el exponente es impar, la potencia va a ser negativa. Si por ejemplo tenemos un número positivo, por ejemplo el más 2, y lo elevamos a un exponente par, vemos que aquí tenemos que elevar el signo y el número a este exponente. Haríamos más por sí mismo 2 veces, más por más es más. Y luego el 2 lo multiplicamos por sí mismo 2 veces, 2 por 2 es 4. Si el mismo número, más 2, lo elevamos a un número impar, por ejemplo el 3, tenemos que elevar el más, lo tenemos que elevar al cubo, a 3. Es decir, tenemos que multiplicar el signo más por sí mismo 3 veces, más, por más, que es más. Y luego tenemos que elevar el 2 al cubo, en este caso a 3. Es decir, tenemos que multiplicar 2 por sí mismo 3 veces, 2 por 2, que son 8. En cualquiera de estos casos, sea el exponente par como 2 o impar como 3, vemos que la potencia va a ser positiva. El signo de la potencia, en los dos casos, es positiva. Pero si cogemos un número negativo, por ejemplo el menos 2, y lo elevamos a un número par, vamos a ver qué pasa.
Este menos, en este caso, tenemos que multiplicarlo por sí mismo 2 veces. Menos por menos es más. Y el 2 tenemos que multiplicarlo por sí mismo 2 veces. 2 por 2, 4. Aquí nos da positivo. Y si elevamos este número, el menos 2, a un número impar, a ver qué pasa. Tenemos el menos, tenemos que elevarlo al cubo en este caso. Tenemos que multiplicar el menos por sí mismo 3 veces. Menos por menos nos da menos. Y 2 elevado al cubo, 2 elevado a 3, nos da 8. Como veis, en este caso sí que nos daría aquí el resultado, el signo de la potencia, el signo del resultado es negativo. Entonces, cualquier número negativo elevado a un número par nos va a dar siempre el resultado, la potencia nos va a dar positivo. Pero si tenemos un número negativo en la base y lo elevamos a un número impar, como en este caso, un número negativo elevado a un número impar, siempre el resultado de la potencia nos va a dar negativo. Vamos a ver ahora cómo podemos hacer una multiplicación de potencias con la misma base. Para multiplicar potencias que tengan la misma base, se deja la misma base y se suman los exponentes. Por ejemplo, tenemos aquí una multiplicación y vemos que los factores que hay tienen la misma base, que en este caso es A, y los exponentes son diferentes. Cuando veamos una cosa así, siempre podemos hacer esto. Podemos dejar la misma base, en este caso A, y sumar los exponentes. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos menos 2 elevado al cuadrado por menos 2 elevado al cubo. Vemos que aquí tenemos una multiplicación y que se están multiplicando dos potencias y además esas potencias tienen la misma base, que es menos 2. Entonces en este caso dejamos la base como está y sumamos los exponentes 2 más 3, 2 más 3. En este caso nos da, falta aquí la suma de los exponentes, menos 2 elevado a 5. Aquí tenemos otro ejemplo, tenemos 3 elevado a 4 por 3 elevado a 5. Vemos que hay una multiplicación de potencias que tienen además la misma base. Entonces, como ya sabemos, la base la dejamos como está y sumamos los exponentes. 4 más 5, que son 9. Entonces esto es lo mismo que esto. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que cuando tengamos la misma base, aunque tengan distintos exponentes y se estén sumando, por ejemplo, si tenemos menos 2 elevado a 2 más menos 2 elevado a 3, esto ya no se puede hacer, esto es una suma. Esto ya no va a ser lo mismo, que menos 2 elevado a 5, porque esto es una suma. Para poder hacer esto tiene que ser una multiplicación. O si fuera una resta tampoco valdría, solo para multiplicaciones. Vamos ahora a ver cómo se dividen potencias de la misma base. Para dividir potencias de la misma base, se deja la misma base y se restan los exponentes. Es como antes, pero ahora restando. Tenemos una división de dos potencias y además esas potencias tienen la misma base, A, y tienen distinto exponente. En este caso lo que hacemos es dejar la misma base y hacemos el primero, el exponente del dividendo, menos el exponente del divisor. Vemos aquí un ejemplo, tenemos menos 2 elevado a 6 entre menos 2 elevado a 2. Es una división de potencias y además las potencias tienen la misma base, que es menos 2. Entonces dejamos la misma base y hacemos el primer exponente menos el segundo exponente. En este caso, 6 menos 2. Entonces el resultado va a ser menos 2 elevado a 6 menos 2, que son 4. Otro ejemplo, tenemos 3 elevado a 10 entre 3 elevado a 5. Tenemos otra división de potencias y además esas potencias tienen la misma base. Entonces sabemos que podemos dejar la base como está y restar el primer exponente menos el segundo, el del dividendo menos el del divisor. 10 menos 5, entonces nos quedaría 3 elevado a 5.
Vamos a ver ahora la potencia de una potencia. Para elevar una potencia a otra potencia, se deja la misma base y se multiplican los exponentes. Entonces, si tenemos aquí una potencia, un número elevado a otro número, y toda esa potencia se eleva a otro número más, lo que podemos hacer, siempre que veamos esto, es dejar la misma base y multiplicar las potencias. M por N, M por P. Por ejemplo, tenemos menos 2 elevado a 3 y todo esto está elevado al cuadrado. Entonces, como tenemos una potencia con una base, como tenemos una potencia elevada a otra potencia, lo que hacemos es dejar la misma base, que en este caso es el menos 2, y multiplicamos los exponentes. 3 por 2, que son 6. Nos queda menos 2 elevado a 6. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos 3 elevado a 10 y a su vez esta potencia se eleva a 2. Tenemos una potencia elevada a otra potencia. Entonces dejamos la misma base y multiplicamos los exponentes. 10 por 2 son 20. 3 elevado a 20. Vamos a ver ahora la potencia de un producto. Para elevar un producto a una potencia, se eleva cada uno de los factores a dicha potencia. Si tenemos 3 números diferentes o iguales multiplicándose y todos ellos a la vez están elevados a una potencia, tienen que estar todos entre paréntesis, ¿eh? Entonces lo que podemos hacer es elevamos este a esta potencia por el segundo a esta potencia por el tercero a esta potencia. Por ejemplo, tenemos un producto que sería menos 3 por 2 por menos 5 y vemos que todos ellos están elevados al cubo, a 3. Vemos que son todos porque tenemos unos corchetes que nos lo está indicando. Todo lo que hay dentro del corchete es lo que está elevado al cubo. Entonces aquí podemos seguir esta propiedad y entonces haríamos el primero elevado a este exponente por el segundo elevado a este exponente por el tercero elevado a este exponente. O sea, el menos 3 elevado al cubo por 2 elevado al cubo por menos 5 elevado al cubo. Tened siempre mucho cuidado cuando veáis paréntesis. Otro ejemplo, menos 5 por 3 por 4 y todos ellos elevados a 4, porque tenemos aquí el corchete que nos lo indica. Entonces podemos aplicar esta propiedad, vemos que se están multiplicando y todos ellos se elevan a 4. Entonces tenemos menos 5 elevado a 4 por menos 3 elevado a 4 por 4 elevado a 4.